Manuel nos dijo, lo que quiero es que la película no solo hable de lo del caucho. Y nos dijo en una de esas reuniones, porque nosotros ya hemos enterrado el canasto de la tristeza y ahora queremos llenar el canasto de la abundancia. Entonces, de esa forma tan poética, estaban diciendo siempre pa'lante. Es decir, muy bien, esto pasó hace 100 años y después en Colombia les han pasado mil desgracias, el conflicto armado, o sea, pero al final seguimos estando aquí, seguimos sobreviviendo y esto es lo importante. Tengo entendido que es la primera vez que diriges una película, ¿no? Es correcto. ¿Cómo te fue con esto del canto de las mariposas? Pues muy bien, porque nos acaban de avisar hace unos minutos que hemos ganado el premio a Mejor Documental Iberoamericano. Súper bien, qué El premio bueno. máximo del festival, así que estupendo. Yo había producido previamente una película, un largometraje, y había actuado en otro largometraje. Ujú. Y era la primera vez que estaba en el rol de dirección. Ha demorado como 5 años, que no es tan raro en un documental y ópera prima. No todo ha sido fácil, es decir, sí, ha habido dificultades típicas de una película independiente, pero me siento muy, muy contenta y muy satisfecha con el resultado. A mí y al protagonista y el equipo más cercano nos gusta mucho la película. Y esto era como lo primero que quería lograr. No, pues felicidades. La verdad, yo también cuando la vi, pues sí, bueno, la situación que está pasando aquí en México, con esto de preservar pues las lenguas, la cultura indígena y demás, pues sí me llegó muchísimo el documental. Sí, Pues obviamente sé que vienes pues de un idioma que es el catalán, ¿no? es correcto, mi lengua materna. Siento que lograste hacer el clic que querías para este documental. Qué bien, me alegra mucho porque una de las dificultades que ha habido en este 2020, más allá de todo el problema real de personas que mueren y todo, en el cine es que nunca la había, hasta la primera vez que se ha mostrado en una pantalla ha sido en México, ahorita. Entonces, la película ha estado circulando en algunos festivales, pero nunca he podido estar ahí para ver qué siente el público, porque no se ha dado esto en medio de la pandemia. Entonces es muy hermoso escuchar cuando hay alguien que le ha tocado el corazón. Muy bien. ¿Y cuál fue esta inspiración para grabar acerca de esta cultura o pues, de enfocarte en la lengua, pues? Mira, no fue tan directo, es decir, no es que cuando empecé a hacer lo que acabaría siendo esta película lo tenía tan claro, pero eran cosas que hacía años me rondaban por la cabeza. Por ejemplo, cuando yo llegué al Perú en 2005, leí en los primeros tiempos una entrevista de una señora que era la última hablante de una lengua amazónica, no el huitoto, otra lengua, creo recordar que era el taushiro, pero lo vi y no... Y eso me marcó mucho. Y yo llegando al Perú intenté aprender quechua, me costó mucho conseguir profesores, era mucho más fácil aprender inglés, alemán que aprender quechua, que es una lengua oficial supuestamente en el Perú. Entonces ahí empecé a entrar en todo este tema y sí sabía cuando empecé a investigar para el canto de las mariposas que quería trabajar diversidad cultural, pero el rol que ha acabado teniendo la lengua de esta forma tan poética con las palabras de la abuela se fue dando en el camino, no fue una decisión que tenía desde el minuto cero. Muy bien. ¿Y por qué elegiste esta cultura? Si más no recuerdo, es en La Chorrera, ¿no? El origen de Ajá, esta cultura, los huitotos vienen del Putumayo. ajá. Ahí hay varios pueblos que son como primos hermanos. Yo no soy experta ni soy nativa, entonces Ujú. por ahí me podría corregir a alguien de la zona, ¿no? Pero las culturas Huitotao, Muri Muinaine y Bora son de esa zona. Pero cuando hace 100 años se produjo la extracción del caucho para hacer neumáticos, sobre todo, hubo muchos conflictos y fueron forzosamente desplazados al Perú. Entonces, en las zonas nortes del Perú, que si lo ves en un mapa no parece tan lejos, pero en la selva es muy complicado, vas por el río, tardan 1 mes y medio en llegar, tardaban en ese momento, si venían a pie. Um, Son comunidades de desplazados y ahí se mezclaron los de un grupo del otro, diferentes clanes, y se ha dificultado mucho para esas culturas resistir.
Pero a pesar de esto lo están haciendo, ¿no? Siguen ahí vigentes y no solo es el caucho, sino que ha habido otras cosas. Llegué a ellos por los personajes. Yo empecé a trabajar con 3 personajes de culturas diferentes y uno de ellos fue Rembert. Pero yo la primera vez que entrevisté a Rembert para proponerle trabajar juntos, él y ahí me dijo algo que ha quedado como una semilla para, que surgió en el documental. Me dijo, mi abuela me dijo que un buen huitoto es el que conoce su cultura y sabe transmitirla. Y esa frase es como creo que ha sido la que siempre he estado persiguiendo mientras iban pasando los meses y los años y hacíamos la película. Muy bien. ¿Y cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste? Porque pues supongo que tuviste que viajar, pues es una cultura totalmente desconocida, pues, al ser minoría. ¿Cuáles fueron los retos o los desafíos a los que te enfrentaste para grabarlo? La película está grabada una parte en Lima con el protagonista en su estudio, que esto fue, lo acordamos, él vive muy bien entre los dos mundos y cuando aceptó, igual, pintar a un pintor en su estudio no es fácil y pasamos muchas horas compartiendo sin grabar o grabando solo sonido, oyendo solo porque él me decía, tú me dices pinta como si no estuviera aquí y es imposible, no es Claro. tan fácil. Entonces, eso fue como una parte de convivencia. Después, en las partes que están grabadas en la selva de Perú, como íbamos con él y era su familia, nos abrieron las puertas de una forma muy generosa y el acercamiento fue muy fácil, pero igual ahí hemos tenido 3 rodajes. En la película es como si fuera un solo momento, pero hemos ido en 3 años diferentes. Entonces, como que la relación con la familia ha sido cada vez más fuerte, pero desde el primer momento nos abrieron las puertas a su casa y participaron muy bien y era muy lindo en Pebas porque, por ejemplo, el primo de Rembert nos ayudaba a hacer scouting. Por ejemplo, necesitamos un árbol de caucho, iba, buscaba, tomaba fotos con su celular. O cuando hay una escena, por ejemplo, que está grabado con él en una canoa, el resto del equipo íbamos en otra canoa y el primo de Rembert, que estaba en el equipo en estos momentos, esos días, le pagábamos de asistente de producción y así, estaba haciendo el traveling. Entonces, era muy lindo trabajar con toda la familia. Y la otra hermana de Rembert se encargaba de alimentarnos, o sea, de preparar la comida. Trabajábamos en equipo con ellos. Y el reto mayor fue en La Chorrera, en Colombia, porque ahí es donde está el corazón de la comunidad. Y ahí yo fui días antes con una productora local que era nativa de La Chorrera, pero que vive en Bogotá, Fanny. Y eso fue clave porque tuvimos que pasar, y me parece muy bien, todos los trámites en una comunidad indígena, que es que vas como a la asamblea y que el líder del grupo, en este caso el cacique Huitoto, me tuve que presentar, le tuve que mostrar el teaser y ellos deliberaron y dijeron ya adelante graba, porque también pasa mucho en comunidades que va gente, fotógrafos, investigadores y como que roban historias y no necesariamente cuentan lo que ellos quieren. Y me pidieron algunas cosas que espero haber respetado y lamentablemente por la pandemia no hemos podido ir todavía este año a presentar la película ya. Espero poder hacerlo no en 2021. Pues sí, claro, ahora lo que comentas que fueron 3 años, sí se nota que sí fueron como permisivos y qué bueno que hubo este contacto o esta conexión, pues de recibirte, de ayudarte, de ayudar al equipo y también esto, pues este recibimiento por parte de la comunidad que dijiste que pues, les enseñaste todos y sí, o sea, ojalá que sí los hayas respetado. Hay muchísimas culturas que realmente se ponen como muy piques en ese aspecto, porque pues la cámara o la civilización actual, pues supongo que han sufrido muchísimos desplantes o muchísima discriminación, ¿no? ¿Cómo? Esto, Rembert, el protagonista, siempre dice, primero fue el caucho, pero esto no acabó, después fueron las pieles, la caza de animales para pieles, después fue la tala de árboles. También está bien, en esas zonas también son zonas cocaleras, pero eso es más complejo todavía. Me dice, y ahora son nuestras historias, es decir, de las comunidades también van antropólogos y escriben un libro sobre nosotros o cosas de ese tipo. Entonces fue delicado porque al final yo también era una cineasta que no formaba parte de esa cultura contando, entonces era una negociación permanente, pero me parece justa y necesaria. Claro, claro. Muy bien, ¿cuál, bueno, más bien como para ti,
¿qué tan importante es plasmar el origen o las raíces de, pues, de cualquier comunidad o de cualquier cultura? Para mí es muy importante. Siento que conocer el propio origen, sea cual sea, porque todos tenemos uno. A veces, si has podido conocer a tus abuelos, el legado es más claro. En mi caso, por ejemplo, toda mi familia, hasta los abuelos, viven en la misma casa en el pueblo donde yo nací. Yo soy la única que me he ido. Entonces es muy claro dónde está mi origen. Hay otros casos, a veces hablo con mi pareja, por ejemplo, me dice, no sé dónde tengo el origen, porque unos son de aquí, de allá, mis padres se mudaron 1000 veces, pero conocer el propio origen te ayuda a ubicarte en este mundo y te da como una especie de guía en un mundo tan globalizado. Y en particular en las comunidades que han sufrido tantos años de abusos, creo que en Perú, y creo que es compartido en México y en Latinoamérica en general, es casi un estigma ser indígena. Pero también ahora hay, desde hace ya 30, 40 años, 30 años, ¿no? Movimientos que es como al revés, como de empoderamiento, y a partir de conocer tu raíz te puedes plantar mejor en relación a tus conciudadanos que son de diferentes culturas. En el Perú hay 52 nacionalidades diferentes, pero esto es muy desconocido por la propia población, incluso por los representantes, los políticos, los dirigentes del Estado, desconocen mucho esa diversidad. Y una cosa importante también es en Perú, no sé bien, no conozco tanto a las culturas centro y norteamericanas, pero en Perú en particular a veces también se estigmatiza que lo indígena es el indígena de pluma y flecha, es decir, que eso es un indígena puro, pero que si vas en jean o has perdido tu lengua materna ya no está muy claro quién define que es indígena y que no hay como criterios en censo. Recién está en debate en esto. Uno de los criterios es la autoidentificación. En la película es autoidentificación total. Ellos dicen, yo soy Huitoto, y esto es más que suficiente. Y Rember vive en la ciudad, pero cuando está en Lima, en la urbe, en esa plaza, ¿qué historias tendrá cada persona que va en jean y polo? ¿No? Porque no es que tienes que ir todo el tiempo con lo que se supone que es vestimenta ancestral, ¿no? Sí, claro, En estos algunos casos sí, pero en otras culturas no es así, ¿no? sí, sí, sí. ¿Comulgas con alguna de las creencias que, bueno, ahora que te pudiste identificar, bueno, no identificar, sino que conectar con esta cultura, eh, ¿comulgas con alguna de sus creencias? Am, Mira, a mí me ha gustado mucho su forma poética de expresarse, por un lado, como la voz que hay de la abuela Marta cuando obtuvimos las últimas traducciones, porque trabajamos con traducciones aproximadas, eran más poéticas y más hermosas de lo que estábamos pensando que eran. Entonces, esta belleza en el lenguaje, que es una extensión del pensamiento, entonces es una belleza a la hora de plantear el mundo, me parece muy linda. Y después me ha gustado mucho, no sé si es una creencia o es como un principio. Manuel, porque han muerto muchas personas por COVID en La Chorrera, lamentablemente en esta etapa. Manuel nos dijo, lo que quiero es que la película no solo hable de lo del caucho. Y nos dijo en una de esas reuniones, porque nosotros ya hemos enterrado el canasto de la tristeza y ahora queremos llenar el canasto de la abundancia. Entonces, de esa forma tan poética, estaban diciendo siempre para adelante. Es decir, muy bien, esto pasó hace 100 años y después en Colombia les han pasado 1000 desgracias, el conflicto armado, o sea, pero al final seguimos estando aquí, seguimos sobreviviendo y esto es lo importante. Y Me pues gusta la cosa que no es como desde el dolor, sino que hay una alegría de seguir existiendo. sí, claro. Bueno, ¿qué te deja este documental, esta película? ¿Qué te deja, qué te plasma, con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Me quedo digamos, con la importancia de la guía de los abuelos, que es algo que es muy importante en general para las culturas indígenas amazónicas. Siempre cuando he trabajado, siempre la gente menciona a los abuelos, a los ancestros, y que es algo que yo he tenido la fortuna de conocer a mis 4 abuelos, incluso algunos bisabuelos, que también siento
que es muy importante y que actualmente muchas veces los desconocemos, ¿no? Las personas mayores. Incluso ahora con el COVID en España han sido muy maltratadas las personas mayores. Pero los abuelos son muy importantes para ubicarnos en el mundo, en la historia y también individualmente, a cada uno en su familia, en su camino.